Estamos de vuelta en a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Vamos a conversar con el diputado Álvaro González Richie, quien es vicepresidente de la Mesa Técnica de Discusión sobre Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, y con Ricardo Barrientos, quien es integrante del ICEFI y como tal integra también esa mesa técnica que ha sido articulada en el legislativo. Ricardo Barrientos fue viceministro de Finanzas 4 años atrás. Arrancamos esta discusión preguntándoles a ustedes, Álvaro, ¿en qué consiste el esfuerzo por reformar la ley de contrataciones y cuáles son los cambios fundamentales que se tienen que producir? Gracias, Luis. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Bueno, tal vez para comentarte, básicamente esta ley tenemos que reconocer que es una ley que es obsoleta, es una ley que viene en 1992, es una ley que se originó para obra pública. Y ahora nosotros estamos comprando pues medicamentos, seguros, lápices, absolutamente todo a través de una ley, y eso ha conllevado a que casi el 80% de todas las compras que hace el Estado son por excepción. Si nosotros eso lo dimensionamos en números, estamos hablando que más de 20.000 millones de quetzales que compra el Estado, 80% de esos 20.000 millones de quetzales son por excepción, y la excepción lo que conlleva es discrecionalidad en la compra. Quiere decir que no hay concurso. Compra a dedo. No todas son malas, porque otra vez hay excepciones que sí son válidas, pero lógicamente al tener una ley que no está hecho para el total, por así decirlo, sino para obra pública, que es para lo que nació, eso lo que conlleva es un montón de excepciones donde lógicamente evitar concursos, vemos nosotros los grandes actos de corrupción pues que hemos nosotros escuchado. O sea, no hay procedimientos establecidos para compras que no sean de obra gris. Bueno, se han venido haciendo porque la ley ha tenido modificaciones, pero nuevamente una ley donde 80% de las compras son por excepción, la regla es la excepción. Okay. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Esto no es de esta mesa, nosotros con Ricardo Barrientos hemos venido trabajando esta ley, diría, hace más de 2 años. O sea, este esfuerzo no es nuevo. Ahorita, por la coyuntura, tuvimos la suerte, por así decirlo, que se generó una mesa técnica donde entra sociedad civil, inclusive Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, y hemos recogido nosotros las necesidades de todas estas instancias, todo este clamor popular, por así decirlo, de qué es lo que se está buscando con una nueva ley. Y lo que hicimos nosotros ahorita en la mesa fue pues estas audiencias públicas, recoger las necesidades de todas las personas. Ahorita llevamos tal vez unos 15 días en una mesa reducida, ya redactando lo que va a ser una iniciativa de ley para reformar esta ley, porque tal vez yo solo, otra vez para no abusar del tiempo, hay que tener claro que aquí lo que hace falta es una nueva ley, o sea, no reformar y parchar esta ley, pero por la coyuntura y por el tiempo lo que estamos haciendo nosotros es trabajar alrededor de 25 artículos, diría coyunturales, como son las integraciones de las juntas de calificación, de licitación y cotización, temas de las prohibiciones, temas de... Ese es el punto fundamental, Ricardo. Uno ve que integran juntas calificadoras que son ad hoc, en el sentido ad hoc para la corrupción. Amigos, parientes, simple y sencillamente las arman de una forma que van a dictaminar de la manera en que quiere la autoridad. ¿Cómo se puede impedir eso? Sí, o por ejemplo el caso más reciente, el del ICS, en donde la Junta estaba integrada por enfermeras que ahora están guardando prisión preventiva y bueno, qué sé yo qué. Efectivamente, la integración de juntas es uno de los focos de anomalías y corrupción que estamos abordando y tenemos una propuesta. Tampoco es mágica. En el tema de contrataciones del Estado es técnicamente muy complejo y no existen soluciones completas y perfectas. Y ese es el espíritu de la propuesta de reforma. No es la reforma a profundidad que habría que hacer porque es una ley completamente nueva, que la coyuntura no da tiempo a prepararla, pero lo que sí queremos es dar un paso adelante en la dirección correcta. En el caso de la integración de juntas, por ejemplo, establecer claramente las responsabilidades de quién los designa, las calidades mínimas que deberían tener los integrantes de las juntas, y luego revisar muy bien las prohibiciones para integrar juntas y también las excusas. Porque la anomalía puede ser, digamos, que los integrantes se han vuelto corruptos y están actuando mal. Pero también hay casos donde hay empleados públicos que casi bajo coacción son forzados a integrar una junta cuando en realidad no tienen las calidades, entonces que puedan tener una excusa justificada. Sí, traemos una propuesta. Ahora, el otro problema también es, bueno, el tiempo para los concursos. Sí. Luego, las normas para los concursos de licitación, que muchas veces ya desde ahí van cargados los dados. Sí, digamos, si una persona definitivamente
desde el principio elabora mal las bases, que sean el punto de partida de un concurso público, tampoco con la ley lo podemos arreglar, la moral o la ética profesional de cierta persona, pero por lo menos sí identificar claramente la responsabilidad. Señores, en este país, por ejemplo, se simulan los concursos para asignar las obras obras de red vial, sobre todo. Se simulan y las empresas constructoras suelen informar una gran cantidad de empresas que meten a concursar solo como relleno, pero ya se sabe que va a haber un ganador que está predeterminado. ¿Cómo se puede impedir eso? Hay una propuesta muy específica que, digamos, se estaría definiendo y sancionando lo que se llama el pacto colusorio, que es este tipo de simulación, digamos, perniciosa. Y luego, en el tema de las prohibiciones, en esa parte, el ICEFI precisamente propuso una norma, y aquí hay que reconocerle al diputado la valentía que ha manifestado apoyarla, y también la diputada Montenegro y el otro diputado que integra, y es establecer una prohibición. Quienes financien campañas electorales no podrán ser proveedores o contratistas del Estado. Porque ese es uno de los puntos que ha señalado Juan Luis. Si yo financio una campaña electoral ilegítimamente es porque esa es una inversión que pienso recuperar a través de un contrato público espurio. Vamos a ver si logramos romper un poco ese círculo vicioso, que lo vimos claramente descrito en el informe temático de la CICIG del financiamiento de la política en Guatemala. Ahora, Álvaro, en el caso de las adjudicaciones de contratos, por ejemplo, tenemos también el problema de que muchas veces no necesariamente se adjudica lo mejor ni en precio ni en calidad. Es decir, el último caso, por ejemplo, ridículo de las llantas de la policía. Una garantía de 25 años para un contrato que era 5 o 6 veces más de lo que ofrecía la compañía competidora. ¿Cómo podemos hacer también para que no hayan esas trampas? Bueno, yo creo que aquí otra vez caemos que todo es un proceso, o sea, realmente la adjudicación del contrato nace desde la elaboración de las bases, por así decirlo. Aquí hay un tema, y lo voy a recalcar otra vez en el tema de la integración de las juntas. ¿Qué se está buscando ahorita? Que las juntas tengan las calidades. Otra vez, no son 3 enfermeras, no son 3 abogados. La junta tiene que tener forzosamente y responsabilizar a la autoridad administrativa superior. Él va a ser responsable de que la junta cumpla la calidad técnica, financiera y legal. O sea, todas las juntas tienen que tener esa calidad como tal, de que no sean solo personas que conozcan de un tema, sino tienen que tener esa integralidad de conocer nuevamente lo legal, lo financiero y lo técnico. Si de ahí salen las bases, la junta determina, otra vez hace el análisis, determina qué tipo de producto, precios y demás, y eso se pasa ya a la autoridad, por decirle, a la junta directiva, por así decirlo, y ahí se aprueba. Ya viene bien desde abajo. El problema es cuando otra vez hay unas malas bases, hay una mala junta y sube a donde se apruebe el contrato, y definitivamente ahí es donde salen este tipo de problemas. Álvaro, ¿no puede haber un tipo de procedimiento más transparente, expedito, digamos, concursos que podamos vigilar los ciudadanos de una manera clara, subidos a internet con todas las características, digamos, perseguibles o verificables por la ciudadanía? Bueno, te cuento, un tema que hemos nosotros trabajado, pero de los más importantes estas últimas semanas, es realmente el tema de institucionalidad, en donde nosotros tenemos Guatecompras. Recordemos que Guatecompras es el portal a través del cual la población y cualquier persona puede monitorear todo el proceso de compra que sucede en el país. Ahora, pero sucede que en muchos casos hay concursos que se ponen media hora antes del cierre. Sí. Estamos cabalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Guatecompras? Que es un sistema que nunca se terminó. Ajá. Es un sistema que de alguna forma uno se mete a tratar de buscar información y todas son imágenes, por ejemplo, cuesta encontrar la información y realmente se vuelve más un requisito para que le dé un NOG, que es el número que uno necesita, o un proveedor para que le emitan el cheque, más que un sistema de fiscalización y busca de transparencia. Sí hay un esfuerzo tremendo ahorita inclusive para fortalecer Guatecompras, para llevarlo a un nivel de una superintendencia, a nivel de una dirección general, que eso lo hemos visto nosotros con el ministro de Finanzas, y fortalecer la cantidad de recursos que se le invierte. Le doy un ejemplo. En Chile, lo que es Chilenet o Chilecompra, no recuerdo el nombre exacto, son 250 personas trabajando. Aquí en Guatemala son 4. Entonces la relación económica entre Chile y Guatemala no es de 254. ¿Qué ha pasado? Que aquí ha habido un debilitamiento sistemático de los
sistemas los sistemas de que generan vigilancia. transparencia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y esto es un trabajo en conjunto también con el ministro de Finanzas, es cabalmente fortalecer Guatecompras, volverla una base de datos donde cualquier persona puede encontrar la información fácilmente. Yo siempre hago la comparación, ahorita es buscar un álbum de fotos y lo que queremos es una hoja electrónica donde se pueda tener toda la información. Pero señores, este tipo de funciones no las tendría que cumplir la Contraloría General de Cuentas. Claro, hay que aclarar que es reformándolo la ley de contrataciones del Estado, necesita acciones complementarias. Por ejemplo, efectivamente, sin una Contraloría eficaz no vamos a ir a ningún lado, y eso no lo podemos arreglar reformando la ley de contrataciones. Pero también necesitamos reformas a la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. En uno de los temas donde hay más anomalías es en la sobrevaluación, en el uso de precios que no corresponden al valor real o al valor de mercado de los bienes. Hay que fortalecer Obra el gris, instituto. por ejemplo, que se encarecen un 30% para entregarles ese Entonces, 30% a los funcionarios. Se está estableciendo una rectoría del Instituto Nacional de Estadística, pero necesitamos año y medio, 2 años para que el INE pueda realmente ponerse a la altura. Y Instituciones que funcionen. Instituciones que funcionen. Esos serán complementos, ¿verdad? Una cuestión, vamos a ver. ¿En qué circunstancias se va a tolerar, se va a permitir la excepción? ¿O Buena se pregunta. radica? Bueno, tal vez aquí hablamos los dos de este tema, que es ha sido un tema candente en la mesa técnica. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Nosotros las excepciones las estamos eliminando al máximo. O sea, estamos tratando de dejar absolutamente ninguna excepción, aunque hay casos donde las excepciones sí se tienen que dejar. Desastre natural. Y doy bueno, tal vez en estados de calamidad hay una ley de orden público que cabalmente contempla eso, pero doy el ejemplo claro con los arrendamientos. Actualmente el arrendamiento, que es el artículo 44, que está en las excepciones, es una figura por excepción. Entonces, ¿qué pasa? Como es una figura de excepción, ahora todo es arrendamiento, vehículos es arrendamiento, equipo médico es arrendamiento, todo es arrendamiento porque todo es excepción. Y lo malo del arrendamiento es que es una figura que se maneja y está regulada por el código, es una figura privada que le estamos usando en lo público, en donde la renta no permite ni siquiera poder comparar peras con las diferentes ofertas. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Lo que es el arrendamiento de inmuebles, donde sí tiene sentido que sea una excepción, porque si yo quiero arrendar el edificio de al lado, no es un concurso, por así decirlo, donde me ofrezcan 10 edificios, estamos dejando el arrendamiento de bienes inmuebles como excepción, pero siempre con un desarrollo, como que no sea, que sí tenga Una cierto modalidad análisis, específica. una modalidad específica, y estamos pasando el arrendamiento de equipo, estamos dejándolo dentro de la ley, no como excepción, ¿verdad? Y estamos generando nosotros un desarrollo en el artículo de arrendamiento donde básicamente estamos nosotros obligando a que las bases sean elaboradas con la información necesaria para que permita la competencia transparente entre los diferentes proveedores. Ricardo, ¿se puede romper con la costumbre guatemalteca de la preadjudicación de obra por parte de los diputados? Es lo que estamos intentando hacer. Por ejemplo, en la parte de prohibiciones decía que la propuesta es prohibir que quienes financian campañas electorales sean proveedores o contratistas del Estado, pero también a los dignatarios de la nación, incluidos los diputados, vicepresidente, presidente, funcionarios públicos, empleados públicos, tienen prohibido, si está en la función pública, ser proveedores o contratista. Y a los familiares en los grados de ley, ¿verdad? Tienen prohibido proveerle a la entidad en la que trabaja el familiar. Esas son, digamos, prohibiciones. Claro, ahí hay un tema de cumplimiento de ley, de law enforcement. La prohibición creo que los diputados van a cumplir en legislarla, pero luego está la investigación y la Contraloría en el tema de la detección y denuncia. Y la Fiscalía Anticorrupción, Y la que sea Fiscalía, realmente diligente para perseguir. Que nos ha dado los casos. motivos para creerle ahora, ¿no? En los últimos tiempos. En los sí. últimos, ¿qué? 2 meses, 3 meses. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Nos dice CR Guatecompras, una herramienta que no apoya la gestión pública, menos el control social. Ana Patricia, lo hacen usando terceras personas o empresas. No es difícil deducir que así lo harían. Es más, así lo hacen. Chequeen Covial, es lo que dice Ana Patricia. Nos plantean, para que entren en vigencia estas modificaciones se deberá dejar en cero el saldo de las deudas como la que tiene el MISIBI, y las juntas deberían de elegirse de la sociedad civil, gente preparada y ad hoc,
a los que se está comprando desligada de intereses, y la ley de contrataciones del Estado debe regular el tema de los fideicomisos públicos. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa. A los deportes, al regresar, hablamos acerca de cómo la Corte de Constitucionalidad ha reactivado el caso del antejuicio en contra del diputado oficialista Gudy Rivera. Ese será nuestro tema. Antejuicio Gudy es nuestro hashtag de la noche para que usted lo comience a utilizar. Antejuicio Gudy. Recordamos que es por tráfico de influencias en el caso de la magistrada Claudia Escobar. Antejuicio Gudy, nuestro hashtag de la noche.